Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV para analizar la situación económica actual de Argentina y otros países de la región. Estamos junto al economista y profesor de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, en los últimos días hemos visto a Argentina copar las portadas de importantes diarios como el de New York Times. ¿Qué proyecciones hay para la economía argentina este año? Bueno, Argentina hace tiempo que está en problemas porque ha hecho todo lo que el manual dice que no hay que hacer. Entre ellas, tiene el mercado cambiario intervenido, ¿no es cierto? Y el flujo de capitales también restringido. Y no solo restringido porque las autoridades lo quieren restringir, sino porque los default que ha cometido Argentina en los últimos años han hecho a la inversión y en general capital foráneo altamente desconfiado de lo que pasa en ese país. ¿Cómo calificaría la gestión de la presidenta Cristina Fernández en materia económica? Muy mala, es muy mala porque está llevando al país a la ruina. Está llevando al país a la ruina, un país rico, incluso es impresionante la foto en el Economist de la espalda de Messi, ¿no es cierto?, apesadumbrado, que es un país muy rico y dice la enseñanza que debemos aprender de Argentina, un país que hace 100 años era uno de los más poderosos del mundo, que era económicamente más fuerte que muchos países europeos y ahora realmente va cuesta abajo en la rodada, ¿no? Y con medidas económicas que son el ABC de lo que no hay que hacer, como decía, por ejemplo las fijaciones de precios. Tienen fijado hasta el precio de la gasolina, ahora lo han tenido que soltar y en este momento tienen la gasolina más cara de Latinoamérica con la excepción de Uruguay. ¿Y las proyecciones de inflación en ese país que ya está muy elevada? Bueno, ese es un problema mayor porque por razones políticas, desde el gobierno de Néstor Kirchner, que ya se murió, ¿no es cierto?, que la inflación la ponía la Casa Rosada. O sea, las historias que salen en los periódicos argentinos que le preguntaban al director de estadística cuánto iba a ser la inflación, decía, no, ponerle esto. Entonces, claramente, la inflación no se calcula seriamente o no se calculó seriamente en Argentina y ahora ha lanzado una nueva metodología que todavía hay empresas privadas que la discuten y el sentido común dice que en Argentina la inflación es mucho más alta que la que aparece, incluso con el ajuste que fue, entre otras cosas, empujado por el Fondo Monetario Internacional, de tener una metodología clara para efectivamente calcular la inflación bien en Argentina. Hay ciertos temores también de que pueda pasar algo similar a lo que estamos viendo en Venezuela, en Argentina, donde ya hemos visto protestas de profesores en los últimos días. Sí, yo creo que el descontento social está increciendo en Argentina y tiene el mismo tema político, que la oposición no es capaz de presentar un programa que pueda realmente abandonar al peronismo en Argentina, que la gente decía abandonar el peronismo. Incluso en la última elección de parlamentaria le fue bastante mal al gobierno, ¿ah? Por lo tanto, en eso se parecen, ¿ah? La diferencia que Venezuela todavía tiene el petróleo con precios muy altos y los commodities argentinos están bajando a precio en los mercados internacionales, entonces no tienen la ventaja de los términos de intercambio que todavía sigue disfrutando Venezuela, pero se parece en el sentido de las medidas que se toman, fijaciones de precios, intervención estatal, ¿no es cierto?, ocultamiento de la inflación, en eso se parecen. ¿Qué riesgos pone la situación que vemos en Argentina, también en Venezuela, para la región, para el resto de los países de Sudamérica? Yo creo que en estos momentos los inversionistas están haciendo una clara diferencia, ¿no? Y en ese sentido podría haber algún efecto por el efecto que tiene Argentina, por ejemplo, en Europa, en España, como lo vimos en la última caída grande que tuvo España fuerte, la bolsa en el IBEX fue afectado por la depreciación del peso argentino. Afectado por la depreciación del peso argentino. Entonces, yo creo que hay diferenciación, pero Argentina tiene en común algo con el resto de los países, varios países de Latinoamérica, son países emergentes. Y como sabemos, los países emergentes ya terminaron este ciclo que gozaron de extraordinariamente financiamiento, entre otras cosas por los estímulos monetarios que hace Estados Unidos, que sigue haciendo Japón, y en general las políticas monetarias muy laxas que hay en el mundo para reactivar el primer mundo. Pero habiendo hecho eso, yo creo que ya hay una categoría general para los países emergentes que están enfrentando fuertes ataques contra sus monedas, las devaluaciones van a seguir en esos países y van a tener que subir la tasa de interés para defenderla, de lo contrario van a tener una salida de capitales muy importante. Y a nosotros, a Chile, ¿cómo nos podría afectar la situación que está ocurriendo, por ejemplo, en Argentina? Bueno, a nosotros nos afecta también el tema de los países emergentes y los países
los países del primer mundo y los capitales del primer mundo están saliendo. Pero lo que pasa es que en Chile está mejor protegido porque nosotros tenemos unos 70 billones de dólares entre reservas y fondos soberanos para obligaciones del orden de 50 billones este año. Por lo menos este año estamos cubiertos. Y además que claramente cuando el déficit en cuenta corriente ha sido tan pronunciado, casi el 5%, ahora se ha moderado un poco, el tipo de cambio ayuda a corregir esa diferencia y vamos que ha subido el tipo de cambio en Chile, ha subido casi 100 pesos medido con cualquier punto del año anterior y en particular el tercer trimestre por ahí estuvo en 4.70, bajó un poco de 4.70 y se hablaba de que iba a llegar a 4.60 y ahora ya nosotros vamos arriba a los 560, o sea, muy rápidamente el tipo de cambio está ajustando la economía, el exceso gasto que tuvimos durante los 3 años de la administración Piñera. Pero de todas maneras los inversionistas ven a América del Sur como un bloque, ¿cierto? Y si hay estas zonas de conflicto, estas regiones que están en conflicto como Argentina y Venezuela, ¿también nos pueden perjudicar? Yo no creo que nos perjudique tanto Venezuela y Argentina, porque los inversionistas distinguen la calidad de las políticas, pero sí nos podría afectar a Brasil. Brasil sí que es un dato y Brasil está en un proceso de ajuste bastante pronunciado, porque ha tenido una salida muy fuerte de los capitales que invierten en ese país y eso ha provocado que el real se devalúe bastante, ¿no es cierto? Y ha provocado que las tasas de interés en Brasil tengan que subir bastante para proteger su moneda. No, claro. El problema de las devaluaciones, que uno las celebra, y la de Chile la celebran sobre todo los exportadores, es que en alguna parte... Ese es el beneficio. Por cierto, pero en alguna parte empiezan a traspasarse a los precios. Hay que recordar que en todos los países hay bienes transables y bienes no transables. Cuando empieza a subir la moneda, ¿no es cierto? Cuando empieza a caer el valor de la moneda local, o sea, hay una devaluación, los bienes transables empiezan a subir de precio y por lo tanto se pueden transmitir en efecto segunda vuelta a la inflación. Entonces el verdadero peligro es que después termina en el peor de los mundos, con tasas de interés altas, con la economía contrayéndose y con la demanda también contrayéndose y con inflación. Entonces eso es lo que precipita muchas veces crisis. Y además no podemos desconocer que hay gran diferencia entre lo que está pasando en los países desarrollados y el mundo emergente y además tenemos en consideración que la FED probablemente continúe recortando su programa de expansión monetaria. O sea, eso es un dato ya. La señora Yellen ya confirmó que va a seguir haciendo tapering y va a seguir haciendo recortes, por lo tanto esta presión sobre las monedas en los países emergentes va a continuar. Y tienen pendientes reformas estructurales, al igual que Chile. En estos 5 años de fiesta que tuvimos, con estímulos monetarios muy agresivos, los países dejaron de hacer tapering, dejaron de hacer reformas. La palabra que más se escucha como causa de situaciones de contracción de la economía es falta de reformas estructurales, entre ellas Chile también. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando la situación de Argentina y otros países de la región. Muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.